Bien, cuando diseño este curso, el cual yo pedí que lo entregáramos en forma posterior, porque como lo he dicho, a veces ni leen el material, ¿no? Ahí lo tienen, pero encontré una nueva forma. Dije, ¿por qué me privo de entregarles ligas o libros o documentos que son los que me sirvieron para estudiar? Claro, si yo los mando electrónicamente nunca los van a imprimir porque es demasiado material impreso. Y lo que consideré es, oye, pues al final de todas formas lo que expongo es lo que creo que vale más, y las diapositivas no me gusta leerlas, nunca me guío al canal de lo que expongo, y mejor pues al final les doy todos los anexos. Entonces hoy ahorita en la mañana acabo de mandar el material, ya lo tenía, yo lo iba a hacer al final. Los que puedan acceder, me imagino que en un ratito van a entrar si tienen membresía o se los manden a sus correos, pero lo que importante es que me sigan, ¿no? Que no se pongan a leer el material o a revisar, porque te vuelve esa parte predecible, ¿no? Lo he dicho, ay, ¿qué página sigue? Ay, va en la página 5, en la lámina 6 y la 7, y ustedes se aburren y no me ponen atención, por eso me vuelvo impredecible, ¿no? El material es de apoyo, de consulta, valdría la pena que lo revisaran al final, y si hubiera dudas, pues adelante. Hay personas que luego me escriben y me dicen, oye, en el curso que diste en el 2021, no, sí, vas al día. Dice, estaba viendo lo del decreto de modificación del outsourcing. Sí, ya vamos, ya más de 2 años, ¿no? Entonces, digo, está bien, ¿no? Hay gente que me dice, oye, me regresé a un curso que escuché de esta fecha y habías dicho eso, ¿cambió o dijiste una sentencia? Digo, están atentos, ¿no? Atentas. Entonces lo que hago es, sí sucedió eso, pasó esto, acabó el asunto en esto y aquí te mando la sentencia, o quedó esta tesis en este sentido. Entonces la gente que le da seguimiento a los temas, pues está padrísimo. Ahorita hay temas que me han estado buscando, sobre todo en el tema de REPSE, ¿no? Veo que es una piedra en el zapato para muchos y muchas empresas. Y pues las consultas, yo creo que al menos diarios sí hay unas 2 o 3 consultas diarias, ¿no? Oye, ¿qué hago? Del lado del que recibe el servicio, del que lo presta, y sobre todo también de los que consultan, ¿no? O dan asesoría, porque se ha vuelto un rehén el tema del registro, porque hay empresas que te dicen, si no me presentas el REPSE, no te pago, o no sale el pago, y peor, pues si no, pues terminamos el contrato y buscamos a otro. Entonces esa es la amenaza más recurrente, y tenemos que, cuando se trata del que presta el servicio, pues escucharlos, que me dice, oye, pues pues nos dedicamos a la instalación o acabados en la industria de la construcción, y pues la verdad, pues sí están permanentemente con la empresa o están en el desarrollo, pero las órdenes, y se vuelve complejo toda esta situación. Y yo digo, deberíamos tener un curso definitivo de ese tema, pero eso es imposible, ¿no? Porque si no te vas actualizando te pierdes. Entonces hay gente que le digo, oiga, yo lo he visto en algunos cursos, ¿es usted miembro de CADEF? Sí, pero se ve que no los escucha o no va, porque habemos tantos que quizás hablamos del mismo tema que a lo mejor no sabes a quién creerle, ¿no? Unos dicen sí a esto, otros decimos no, y te vuelves el Contreras. Ayer no tenía que hacer y me puse a estudiar. ¿Y qué estudio? Y estudié las víboras. Siempre estudio un tema de lo que no es mi campo. Entonces no me voy a dormir si no espero un nuevo tema ajeno a mí. Estaba yo leyendo sobre las serpientes, las víboras, y cómo distinguir a las coralillo, ¿no? Porque estaba yo en Cuernavaca, alberca, estaba el césped, y de repente sale una hermosa así víbora roja con colores amarillo y negro. Entonces mis registros, ¿no?, de cultura general en serpientes y reptiles, dije, una coralillo, y toda la gente, y ya le van a matar. No, espérate. Entonces me quedó la impresión de que a veces vemos ciertos significados que consideramos una amenaza, pero no conocemos realmente a la amenaza. Y cuando empiezo a estudiar acerca de coralillos, pues resulta que de cada 10 tipos que hay, 9 son inofensivas. O sea, pudiéramos haber matado un reptil que su veneno no es afectable al ser humano, que su consumo alimenticio son ratones o lombrices u otras cuestiones, pero no sabemos distinguir porque no conocemos acerca de ese mundo.
Y esa analogía la traigo al derecho fiscal y creo que sucede lo mismo. Podemos ver todos los días coralillos que se llaman normas, reglas, actos de autoridad y todos creemos que son amenazantes o que nos puede, pero también puede haber algo que puede tener un veneno, ¿no?, pernicioso, y otra cuestión que a lo mejor no nos causa daño, pero ahí está, pero como viene del SAT o viene de la autoridad, pues ya estamos ciscados, así como, ¿qué me ves? No te me acerques, quítate, ¿no? O sea, entonces son cuestiones en las que entre las víboras, perdón la comparación, la metáfora, y dije, bueno, pues comprendí que en el estudio hay coralillos o falsos coralillos. Dije, caray, ¿no? Y así están en el nombre científico, o sea, coralillos falsos. Pero ¿cómo vas a distinguir con el miedo de viendo una cerca? Oh, mis registros dicen que ese es falso. No, en ese momento tú la ves moverse, pequeña, y lo que viene a la mente es, pues, me voy, me quito, la mato, la piso, lo que sea. Entonces, creo que el REPS es esas coralillos en las que pueden representar cosas buenas y para otros no tanto, pero la ignorancia te hace sentirte reticente a esa situación. Entonces, de las coralillos pasé a los trastornos obsesivos compulsivos. Dije, ese afán de quererme volver psicólogo, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué soy Contreras? ¿Por qué a todo le veo el lado negro? Y empecé, ¿será que estoy enfermo? ¿No? ¿Habrá algo que tenga nombre y apellido a esta situación? Y sí encontré, se llama TOD, ¿no?, que es el trastorno obsesivo desafiante. Y es un trastorno de la personalidad que se da en la infancia, en la etapa de niños, pero también se traduce o se traslapa a la etapa adulta. ¿Y qué es esto del trastorno obsesivo desafiante? Es la aversión que tienes a lo que implica autoridad, a las normas, a las reglas. O sea, desde chiquito soy desobediente, ¿no?, desafiante, y no me gusta que me impongan reglas, y todo lo que representa autoridad voy contra eso. Entonces, qué alivio que tengo una justificación, al menos psicológica, del trastorno de la personalidad. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque cada vez que sale una noticia legal o un acto de autoridad, mi mente lo primero que viene es, ¿cómo no cumplir? Y no soy el único. Y luego veo que los demás, no sé si son los normales y yo el anormal, los normales dicen, sí, cumplan. Y se agarran un tema y empiezan a analizarlo de tal forma que, aunque esté mal, cumple. Y uno de esos coralillos, beneficiario controlador, ahora la nueva coralillo, la aplicación de factura en el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cuántas coralillos nos vamos a encontrar en el día? Y yo digo, si yo empecé, cuando salió el tema, yo dije, Nel, no, yo veo estos riesgos, yo no lo haría. El programa ELSA, el programa de voluntario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, yo les llamo zanahorias envenenadas. Y cuando empiezo a ver todos los demás, si les puedo decir colegas, todos van en el mismo sentido. No, sí, usa tu factura en el teléfono. Mira, a mí me funciona muy bien, está padrísimo. Yo creo que ya si tienes redes sociales, no te preocupes. Y yo, pero ¿qué sandeces? Por no decir otra palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a los asesores, las asesoras, los consultores, a tener un ojo distinto? Y no es porque estén mal ellos o que esté yo bien o al revés, simplemente son puntos de vista. Y conecto esta introducción. Dije que el derecho es opinable. Significa que ni siquiera los tribunales son homogéneos o se ponen de acuerdo en el mismo sentido. Si no, no existieran las contradicciones de tesis, no existieran las contradicciones de los plenos ahora regionales del Poder Judicial Federal, no podría haber esas jurisprudencias, esos precedentes judiciales que tienen posiciones diferentes entre mismos abogados, ministros o magistrados, que unos opinan de una forma y los otros distinta. Y son válidas sus opiniones. De hecho, cuando se resuelve un caso por mayoría, y son 3 magistrados o ciertos ministros, pues en mayoría es, no todos, pero más de la mitad, y 1 son los que fallaron en un sentido. Y los que opinan diferente
sus opiniones no son desdeñadas, se llaman votos particulares y son respetables. Y esos también se vale analizarlos porque son criterios que pueden venir del futuro, ¿no? Yo he sacado asuntos de opiniones donde digo, oye, en tal año hubo un voto particular sobre este tema. Y esa persona la tacharon de atrevido, ignorante, loco, ocurrente. Pero qué visión tenía ese magistrado que 20 años después tiene razón, su voto particular hoy es la regla general. Entonces el derecho es opinable y hay que conocer. Cierro. Lo importante de conocer diferentes opiniones es tener la capacidad para elegir. De hecho, la palabra inteligencia viene de intelligere, que significa escoger. La inteligencia, en un lenguaje llano, significa la capacidad de escoger, de tomar una decisión. Viene de liga, conectar, elegir, qué acción tomar. Y eso es lo que vuelve a una persona inteligente. Científicamente son 3 características de la inteligencia: la capacidad de análisis, síntesis y concreción. Una persona es inteligente cuando está viendo un fenómeno, sabe qué va a suceder y lo da por hecho y así es. Eso es la inteligencia, ¿no? La capacidad de analizar, sintetizar y concretar. Entonces, ante diferentes opiniones, lo que yo los invito a ustedes es escuchen, pero sean inteligentes, ¿no? Inteligentes no por la ocurrencia, sino toman mejores decisiones quien tiene más información para poder elegir. Por eso la capacitación es sine qua non, es muy importante. Una persona que no tiene un bagaje amplio, si tienes un bagaje de este tamaño, pues en esta proporción vas a resolver. Si tienes mayor preparación, ¿no? Hay gente que dice, no, pues si tú quieres estudiar nada más tu licenciatura, pues sobre esa. No tienes que irte a la maestría ni al doctorado porque no vas a dar clases o porque no vas a investigar. Son respetables esos puntos de vista. Lo cierto es que pues el que estudió la maestría o el que estudió el doctorado, pues su bagaje cultural amplía porque de seguro leyó unos libritos más. Entonces creo que tener conocimiento no enferma, independientemente de que te hagas, porque tú puedes ser carpintero y saber de clavos y madera, pero el día que te llega una madera preciosa, quizás no sabes distinguir entre un caoba o un ébano. Entonces, la capacidad de elegir, de tomar decisiones, va en función del bagaje que tienes acumulado de conocimientos y de formación. A ver, la letra A dice sí, la letra B dice no, la letra C dice quién sabe, la D no puedo responder. Pues quién es A, quién es B, quién es C, quién es D y quién soy yo, porque a lo mejor tú eres la E, ni uno ni otro. Entonces, cuando escucho estos temas y digo, ¿por qué el control interno traerlo al reflector? Porque siempre he considerado que, y ustedes también los que son contadores o contadoras, que dentro de lo que es el proceso administrativo, pues está precisamente lo que es el control interno. Allende a lo que es la planeación, la organización, la ejecución, los pasos del proceso administrativo, de los que en su momento pues estudiaron a Fayol, ¿no? Allá hace muchísimos años, en los que nos enseñaron cuáles eran las etapas del proceso administrativo, pero no dimensionábamos, ¿no? A estos años sobre esas situaciones. Yo me acuerdo que cuando yo estudié contabilidad, yo primero fui técnico profesional en contabilidad en el bachillerato, en una escuela particular. Mi abuelo era contador, mi papá también involucrado en el tema, y yo decía, no, yo no quiero ser contador, ¿no? Yo quiero ser quien revise a los contadores, a quien les dé el alineamiento legal, y por eso cambié la cuestión de abogado. Pero en la biblioteca de mi papá pues había libros de puras de administración y de contaduría, y yo me encontraba con esos textos y me acuerdo esos de las etapas de Elías Lara Flores, Fayol, de los viejitos, de los de aquellos años que forjaron el camino. Entonces yo los veía, pero no comprendía qué significaba, hasta que en el paso del tiempo pues me di cuenta que había un alma impostergable, que es esa columna vertebral de toda entidad económica, que es el orden, ¿no? La congruencia, las reglas, y sé que eso se llama control interno.
Y que hoy es el dolor de cabeza de muchas empresas o de muchos contribuyentes, el que no tienen un control interno, entendido esto como una columna vertebral que permite, con esa analogía, movernos, inclinarnos, agacharnos, ser flexibles, pero mantener una línea, ¿no?, congruente de eje. Y muchas empresas, por ese desorden, por esa falta de control, pues obviamente enfrentan muchos, ¿me puedes ayudar? Lo siguiente, por favor. Enfrentan muchos problemas, no solo al momento de decir cuándo es útil el tema del control. Gracias. Es lo que estoy diciendo, no voy a leer, pero es lo que estoy diciendo ahorita. A manera de introducción siempre se los dejo en sus láminas, qué es lo que pretendo, qué es lo que está pasando. Entonces, me llamó la atención que muchos de los que exponemos en cursos, miren, ya estoy hasta acá, de defensa fiscal, ¿no? Unos hablan de la nulidad, la revocación, hablamos, ¿no?, a revocación y que la auditoría, tú dale vuelta a redes sociales, a revistas, en foros, y no salimos de eso. Entonces, ahora revocación del segundo semestre de 2023, pues, es la misma del anterior. La nulidad, ay, que los vicios, ay, que las facultades de comprobación. Entonces dije, pues eso creo que ya estamos bien claros, ¿no? ¿O les faltaría información? Ya saben distinguir unas facultades de comprobación, de gestión, que si el 69B, que si los criterios. Estamos bombardeados de información que podemos entrar al mundo de la inteligencia artificial o a los buscadores, motores de búsqueda, y vamos a encontrar situaciones diferentes. Entonces, tomándome un whisky y siendo desafiante con el trastorno, yo dije, ¿cuál es la situación que vivimos? Esta empresa habla de este tema con sus expositores. Y es la misma burra revolcada, ¿no?, sobre los mismos temas de siempre. Si yo fuera público, me aburriría. Sería demasiado predecible. Tenemos que aportar algo diferente con realidades. Y así es el mundo robenesco, ¿no? Empiezo a elucubrar, a buscar una nueva forma de compartir o de abordar temas o de innovar. Cuando yo estoy haciendo una demanda de nulidad, de veras que me las fumo y meto cosas. Es el momento que tengo para comprobar mis teorías, para buscar un criterio diferente, para llegar a un resultado distinto. Esa es la oportunidad. Por eso te dan 30 días hábiles, no un día o dos antes para hacerlo. En el momento que tú tienes tiempo, dices, hoy le voy a meter unas 20 páginas, mañana otras 20 o 15. Ya cuando te das cuenta, no es que traigas kilos de conceptos de violación, pero ya traes conceptos de impugnación muy claros y novedosos. Yo estaba sacando un expediente de hace como 25 años de un juicio de nulidad de un restaurante cantina, que ese me lo pasaron, y estaba yo leyendo y dije, ¿cómo va uno cambiando con los años? La forma de redactar, el recurso del lenguaje. Estaba yo bien, güey, pero ya traía la idea, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si en ese año yo hubiera sabido todo lo que sé hoy? Uy, no, sí lo gané, pero hubiera sido mejor. Y empiezas a darte cuenta que la evolución es en función, no sé si afortunada o desafortunadamente, con el paso de los años, ¿no?, la experiencia. Entonces, pero aún así, con la experiencia, pues puedes equivocarte. Pero ¿cuál es la mejor, según los pedagogos, cuál es la mejor forma o la única de aprender? El ensayo y error. No pueden estar equivocados, ¿no? El ensayo y el error es la forma de capitalizar experiencia y aprendizaje. Entonces, cuando estoy haciendo la nulidad, pues le meto cosas novedosas, aunque suenen raras, son mis ideas. Total, que me digan no, ya buscaré, ¿no? Entonces, en este tema, cuando veo y me detengo en un solo rubro, ya estoy hasta acá de leer inteligencia artificial. Oye, todo es con inteligencia artificial.
Todos se la quieren sacar con inteligencia artificial. Y está bien, lo respeto, cada quien sus cosas. Pero siendo objetivos y con la capacidad que tengo para elegir y tomar decisiones, llego a una lógica aplastante. Cuando tú consultas ese lenguaje de programación llamado inteligencia artificial e introduces en el cuadrito lo que quieres buscar, esa caja de Pandora, que le llaman el prompt o el prompter, que es el arte de saber preguntar, ¿no? O introducir lo que quieres. En tu modo de escritor, hazme un poema del amor y el sexo en que son distintos. Y la inteligencia artificial así, y te das cuenta y dices, pero ¿quién escribió esto, no? ¿Qué es un humano? ¿Es una máquina? No, entiendes que es un lenguaje de programación que recurre a diferentes fuentes, a diferentes motores, y con la velocidad impresionante, pues te da un poema hermoso, o cuando menos elocuente y congruente con lo que quieres. Y dices, esta cosa hasta poema. Pero cuando dices inteligencia fiscal aplicada a la contaduría, ándele pues. Inteligencia fiscal aplicada a la defensa fiscal, ándele pues. Y yo me quedo pensando, ¿qué herramienta puede ser tan interesante a los abogados? Me queda claro que para la contaduría no la cuestiono, es absolutamente aplicable. Pero si yo entiendo que la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda a abreviar tiempos y procesos, se vuelve eso, una herramienta, no un banco de solución a conflictos o a nuestra vida profesional. Jamás yo me atrevería en mi sano juicio a hacer un recurso de revocación o un juicio de nulidad, habiéndoselo pedido el concepto de impugnación a la inteligencia artificial. Tendría que estar orate, aunque suene en una sintaxis, en una redacción congruente, sería impropio. Pero ahí viene la lógica aplastante. Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial en el prompt, dime todo lo que sepas acerca de este criterio, te dice, mi información está hasta el 2021. ¿Sí o no? Y estoy en el 2023 y el derecho es dinámico, opinable. Quiere decir que no está tomando en cuenta lo que va de estos 2 años, o el año y meses, año 8 meses, de que está programado, porque según ella, algunos son de septiembre de 2021. Significa que hay 2 años de atraso que no puede tomar en cuenta en las bases de datos que cruza, ¿sí o no? Eso es lógica aplastante. Entonces, ¿es confiable la inteligencia artificial como una herramienta para la defensa? Desde mi punto, es lógica aplastante. No. Es indiscutible, inexorable. Si viene hasta septiembre de 2021, todo lo que use responde, ¿cómo te puedes confiar a esa información? Puede darte antecedentes hasta esa fecha de lo que buscas, pero todos los días, al menos en periodos no vacacionales, todos los viernes, en un ratito, empieza a salir la publicación de las tesis semanalmente del Poder Judicial Federal. Todos los días hay criterios nuevos. Hay criterios que se contraponen. Y si no estamos en el seguimiento, estamos perdidos. Ha habido gente que me dice, ese criterio que mencionaste ya está superado. Cállese. Usted y yo nos dedicamos a lo mismo. Me puedo equivocar, soy humano, soy falible. Pero hay de errores a errores. Y si algo tengo es que pues, estudio lo que voy a decir y se me puede ir, y tendrá la honestidad profesional y la hombría así para decirles, me equivoqué y lo acepto. Pero no sucede así. La gente entonces, en el material que ustedes van a ver, puse unas advertencias para ir conectando. Y no para ustedes, sino para los metiches que sin estar aquí empiezan a hablar. Entonces, ¿cuáles son esta advertencia que debe haber sido en plural, pero la dejé en singular? Esta ponencia no busca analizar técnicamente la figura del control interno,
desde el enfoque contable, financiero o regulatorio. ¿Queda claro? Yo no vengo a hablar del control interno con esos efectos. Tampoco busca proponer un modelo ejemplo de control interno. Aquí no venimos a cómo implementar un control interno en la empresa. Eso no fue el tema. No busca constituir un programa de evaluación o detección de riesgos propiamente, sino solo mirar la ventaja del sesgo en el enfoque de cumplimiento de la normatividad, que es uno de los alcances que tiene el control interno. Para efectos contables y fiscales, de construcción de una prueba pericial. Ahí empieza el primer anuncio de qué es lo que quiero mostrarles a ustedes. Este curso no busca constituir o referirnos a un programa de compliance fiscal, tampoco es, vamos a hacer un compliance fiscal para la defensa. Yo nunca he creído en el compliance fiscal como tal, creo en los programas de gestión de cumplimiento, pero en primera, pues esto no existe, ¿no? Ahora ya hay compliance laboral, hay compliance penal, y como les dije, salen las coralillos. ¿Me explico? Empiezan las falsas coralillos a salir. Se busca cómo construir y soportar desde el control interno, es lo que sí buscamos, la columna vertebral de un peritaje contable, haciendo gala de esta figura y como argumento persuasivo y de prueba para un tribunal en la defensa fiscal de un rechazo de deducciones o acreditamiento por supuestos de materialidad y existencia de operaciones. Y aquí empieza una mezcolanza de cosas entre lo contable, lo financiero, lo jurídico, lo fiscal, lo contencioso, donde decimos, ¿se puede tener todo eso mezclado? Claro, es un campo semántico donde tiene que ver normas de información financiera, control interno, gestión de cumplimiento, cumplimiento de normatividad y luego aspectos jurídicos, materialidad y existencia de operaciones, razón de negocios y los conceptos jurídicos con los contables financieros se empiezan a entrelazar para erigir un híbrido, un solo monstruo, ¿me explico? Y ese monstruo, ese Goliat que nace, pues tiene a favor del contribuyente esa piedra del Goliat, ¿no? Para tirarle al SAT. Eso es lo que busco construir. La lectura de este material sin presenciar o escuchar al expositor equivale a la nada de su contenido. Claro, si no estuvieron aquí, no sabes por qué cité una tesis. Oye, esa tesis ya está superada, pero ¿quién te dijo que era la reina? ¿Quién? ¿Estuviste en el curso? No. ¿Me escuchaste completo? ¿Conoces el contexto? No. Entonces no hables. No hables nada más porque ves una lámina, una tesis. Hablamos porque tenemos boca, ¿no? Una sola boca y dos oídos para escuchar más y hablar menos. Eso es importante. Entonces, ¿por qué estamos aquí analizando este tema? Por una cuestión de deducción y acreditamiento, por la materialidad y existencia de operaciones, y todo esto lo hago con interrogación, por un tema de defraudación fiscal, por un tema de mejora continua en las empresas, por un verdadero control interno, para regularizar y preparar una defensa fiscal, porque las leyes así lo piden, para cuidar a los socios o accionistas, porque necesitamos justificar y soportar todas las operaciones relevantes, por cumplir o contar con un compliance fiscal, o por todas las anteriores. ¿Qué responderían ustedes? Todas las anteriores. Obviamente esto es mi análisis, es lo que yo observo y lo que quise transmitir, porque cuántos juicios, al menos desde el 2014, en casi 9 años o los 10 años que vamos a tener con el tema del artículo 69B, en 10 años, ¿cuántas empresas se han ido al precipicio? ¿Cuántos problemas no se han resuelto con los CEFOs y los CEDOS? ¿Cuánto acervo jurisprudencial no se ha emitido en torno a este tema? ¿Cuántos juicios se han perdido? ¿Cuánto dinero se ha perdido por el banco más importante que le representa al SAT, que es el rechazo de deducciones y acreditamiento por ese tipo de operaciones que no cumplen con ciertos requisitos? Y los criterios de los tribunales son, pues exhibiste el contrato, pero no es suficiente para acreditar la materialidad. Oye, ¿cómo quieres que pruebe la materialidad? Y ahí vienen los foros y los comentarios.